Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase reveladora, frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Haz lo que quieras. Con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenidos. Mi nombre es Diana, soy emprendedora, soy psicóloga, soy empresaria, pero también soy esta voz que siempre te invita a hacer lo que quieras con temas muy interesantes como el del día de hoy, no es para menos. Para este tema invité al experto que es Juan Carlos Corona. Él es desarrollador de proyectos que se enfoca en potencializar con estos proyectos el desarrollo humano de las personas, pero sobre todo del mundo del emprendimiento. Su lema me gusta mucho que dice, luchar es educar. Y pues con esta visión, él creó un proyecto que se llama Serotonic Game, que pues nos va a platicar de él, pero pues ahora sí que el tema es como el juego de la vida. Yo lo conozco por bueno, no, lo conocí en un seminario hace una semana y entonces me gustó mucho las analogías que nos diste y pues quisiera que nos platicaras más de esto como la vida, que es un juego, y cómo lo estudiaste para poderlo llevar a cabo con tu proyecto de Serotonic Game. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por haber pues acudido a esta entrevista y dinos bueno, como primer pregunta. ¿Cómo defines el concepto del juego en el contexto de la vida? Claro, con mucho gusto, Diana, y gracias por la invitación y por abrir el espacio. Mira, en realidad el tema del juego, yo lo analizo o lo mando al fondo de mí como algo cotidiano. Si estamos vivos, estamos jugando, ¿no? Entonces, en un concepto de juego en donde lo que hagan otras personas influye en el resultado propio, se convierte ya en un juego. Y me gusta tomar esta frase que dice que el ser humano nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere, ¿no? Y lo mismo sucede cuando jugamos. O sea, muchas veces llegamos al juego, a este juego de la vida, sin haberlo pedido, ¿no? Una vez que ya lo conocemos, nos enamoramos de él, algunos porque traen metas, objetivos, sueños, propósitos o qué sé yo, y algunos otros porque simplemente se enamoran de estar vivos, ¿no? También hay quien decide dejar de estarlo, ¿no? Y pues bueno, es triste, pero también sucede. Y al final, pues no queremos dejar de jugar este juego, sea lo que sea que estemos jugando o le estemos apostando. Entonces, bueno, primeramente fue así. Lo segundo que tengo que decirte que es interesante es que yo conocí esto en las calles. Por eso digo, en muchos de los conceptos que yo tengo bien presentes en esta parte de luchar es educar, que la educación por sí sola no basta, ¿no? Influyen un montón de otras circunstancias que también son parte del juego para sea lo que sea que quieras hacer o a lo que te quieras dedicar. No importa si te vas por el camino del empleo, de lo artístico, del emprendimiento, etcétera. Siempre es importante entender que estamos dentro de un juego, que somos un jugador más en el campo de batalla o en el tablero gigante llamado vida, y que por supuesto la táctica, la estrategia y todo eso juega un papel importante, ¿no? Entonces, bueno, derivado de allí, encontré que a través de un juego, haciéndolo de manera divertida, simple, porque es un juego también muy simple, pues las personas se podían dar cuenta de algunas cosas de sí mismos, que sí conoces, por supuesto, que son tuyos, pero que no te das cuenta cómo ejerces o o cómo estás pasando por desapercibido lo que está sucediendo. Y yo al conocerlo en las calles, yo creo que era un niño de aproximadamente 10 años, cuando yo conozco esto, y lo que me llama la atención del juego es que las personas, por más complejo que haya sido su día o por cualquier estado de ánimo con el que llegaban a un tablero como ese, todo se les olvidaba, ¿no? Se centraban en el juego y se pasaban un momento increíble. Veía a unos frustrados, a otros felices, a otros queriendo ganar, a otros entendiendo a qué jugar, pero todos enfocados.
¿no? Entonces, literal, allá en el barrio donde yo conocí esto, había filas para poder participar porque había solamente un tablero y a todo mundo le interesaba poder participar de él. Y pues bueno, después de un tiempo tuve la oportunidad, ¿no? Siendo un niño, allí lo conocí, estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Y nunca salió de mi cabeza poder utilizarlo como una herramienta. Cuando ya desarrollé algunas cosas, algunas investigaciones, conocí personas y platicábamos mucho sobre esto que se ha ido quedando rezagado en la educación tradicional, es decir, vamos a hacer que las personas aprendan, ¿no? No solamente hay que enseñarles, vamos a dejar que aprendan, vamos a dejar que desde su experiencia, desde sus propios conocimientos como ser humano, puedan desarrollar cierto aprendizaje y pues bueno, así es como llegó el juego a desarrollar esto en distintas áreas para diferentes contextos, Diana. ¿Cuáles son los elementos que mencionas que no están integrados en nuestra educación cotidiana, como dices, y que sí los integraste en Serotonic Game? O explícanos también qué es Serotonic Game. Yo ya lo estuve como más o menos estudiando en la página que vamos a poner aquí abajo, también para que puedan conocer más de eso, pero explícanoslo a grandes rasgos sin spoilearnos, porque es parte No, claro. del misterio, ¿no? Del saber del juego, pero ¿qué elementos tiene? O sea, ¿cuál es la filosofía o mensaje principal? Claro, mira, cuando hablamos de educación en toda la extensión de la palabra, o sea, no únicamente la académica, sino en general, Ujú, podemos partir obviamente desde casa, ¿no? O desde las personas más cercanas, quienes te educaron, porque así es como decimos cuando crecemos con alguien, es que estamos mamando educación de ese entorno. ujú, Y después llega la parte académica, que recordemos que es por grados y además te evalúan, ¿no? Te ponen ujú, una calificación, cosa que Serotonic Game no hace, ¿no? Porque al final no le puedes poner una calificación a la vida de alguien, no le puedes poner una calificación a las emociones y a los sentimientos de alguien, pero sí hay otros parámetros para medirlo, ¿no? Para ujú. alguien su parámetro puede ser la felicidad, para alguien puede ser lo que entiende por éxito o cosas como esa, ¿no? Ajá. Sin embargo, cuando yo hago que el juego realmente te demuestre o te dé autoconocimiento sobre la gestión emocional y demás, le integro unos elementos sencillos. El primero de ellos es, todos tenemos algo de liderazgo dentro, ¿no? Ujú, Entonces, lo primero que yo integro allí es que puedas encontrar qué tipo de liderazgo ejerces, ¿no? De toda la rama de liderazgos o conceptos de liderazgo que hay, ¿cuál es el mío? ¿En cuál me encuentro yo mejor? ¿En cuál soy mucho más productivo, proactivo, que doy el verdadero apoyo? ¿O en cuál me quiero centrar? Y parte de lo importante de Serotonic Game es que sí o sí descubres qué tipo de liderazgo estás ejerciendo. El siguiente elemento que yo le integro a Serotonic Game es, en la vida no estamos solos, por más abandonado que te puedas sentir, siempre hay alguien allí y lo importante es cómo juego con ellos, cómo hago mi labor en equipo, ¿no? Entendido no solamente para efectos laborales, estudiantiles, académicos, no, entendido para la vida en general, es con quién hago equipo, de quién me rodeo, de quién aprendo, a quién le enseño, qué tanto influye lo que yo hago en mi equipo para que el equipo completo vaya hacia un objetivo en común. Creo que eso es parte vital de este juego. Es súper interesante verlo porque en las batallas todo cambia, ¿no? Se va moviendo así como en la vida. Hay diferentes opciones, diferentes oportunidades y por supuesto también hay un toque de azar que es lo que hace que lleguemos al siguiente punto que yo le integré, que es precisamente ese de cómo tomo decisiones ante situaciones emergentes. O sea, es decir, ¿qué hago cuando algo sucede y yo no lo tenía planeado? ¿Qué hago cuando se me presenta una oportunidad y debo tomar una decisión de voy por mí, voy por el equipo o qué pasa por mi mente y por mis emociones cuando eso sucede, ¿no? Ese es otro de los elementos que integramos. Y bueno, pues finalmente la diversión, ¿no? O sea, no, el aprendizaje no necesariamente tiene que ser poco divertido. Acá lo hacemos bastante divertido, bastante entretenido. Es desafiante y es intenso. El juego sí es desafiante y sí es intenso,
sí hay un desgaste de energía importante porque estamos en unas condiciones jugando, pero demandantes, ¿no? Y pues bueno, esos son los elementos que le integramos. ¿Cómo se desarrolla o cómo se hace? Se hace a través de una historia que puede ser ficticia o no, para poner en contexto al grupo en general. Pueden participar 16 o 20 personas, ¿no? Por lo tanto, se pone en contexto a través de una historia que nos da pie a poder desarrollar una partida que es como una batalla entre 4 equipos, y normalmente, y a mí personalmente me gusta más, hacerlo con los 4 elementos, ¿no? Los 4 elementos de la naturaleza en una batalla, pues por conquistar la cima, pero lo interesante es saber la cima de qué, ¿no? Eso no te lo voy a decir, pero quien lo pueda jugar, pues se dará cuenta qué es lo que yo quería conquistar, cuál es la cima, ¿no? A través de qué lo estoy haciendo y cómo me integro con los demás. Y pues bueno, ¿en qué contextos se puede aplicar todo esto que te estoy diciendo? En el empresarial, ¿no? Para equipos de trabajo lo hemos hecho como una especie de team building, también lo hemos utilizado en kickoff para lanzamientos de proyecto. En el entorno estudiantil me encanta ese porque del nivel medio superior en adelante es importante potenciar todo esto en los jóvenes, ¿no? Es integrar en ellos el interés por dominar todo esto que no tiene que ver solo con lo académico y mucho menos solo con lo económico, ¿no? Ni lo académico, ni lo económico, ni lo profesional va a ser más importante que lo personal, ¿no? Entonces, creo que esa parte de la educación no se integra en las escuelas, ¿no? Actualmente y desde toda la vida. Y pues bueno, en el otro entorno en el que suceden cosas increíbles y maravillosas es en el familiar, ¿no? Porque hemos visto familias, ¿no? De hermanos con sus hijos y tal, que de repente están o distanciados o no conviven tanto, y con esto se la han pasado genial y se han reencontrado, ¿no? Eso es maravilloso. Y por supuesto también los grupos abiertos para personas que quieren convivir con personas de los mismos intereses y quieren relacionarse con más personas, ¿no? Entonces, esos son los contextos en los que se aplica. Hay partidas de Serotonic Game de un día de 6 horas y hay partidas de Serotonic Game de 3 días, ¿no? En donde hacemos una especie de evento masivo, aunque son las mismas personas, pero de más tiempo, con otros elementos que se van integrando en lugares como playa, ranchos, montaña, salones. Entonces, Serotonic Game es tan versátil que podemos hacer con él una experiencia, la verdad es que bastante atractiva, ¿no? Ninguna partida es igual. Hay personas que lo han jugado más de una vez y cada vez encuentran cosas distintas, ¿no? Sí, porque el equipo, como dices, los elementos de las personas que están al lado tuyo son claves en el desarrollo de tu propio juego, ¿no? Totalmente, totalmente. Digo, si hay unas reglas, si hay un reglamento para poder jugarlo, pero evidentemente esas reglas no te indican qué debes pensar o qué debes sentir. Entonces eso provoca que aún sin despegarnos de las reglas podamos tener una gran experiencia. O también te indica otra cosa. ¿Qué pasa cuando sigo tanto las reglas que me bloqueo para el tema de la estrategia, ¿no? Entonces, Claro. tiene unas cosas maravillosas el Tony Game. Sí, yo quisiera compartirles como parte de cómo te conocía en el seminario. No fue esta dinámica, pero nos hiciste una dinámica, yo creo que es parecida a la que haces en Serotonic Game, pero compartirles que sí hubo un momento al terminar el juego donde todos nos volteamos a ver así como, ¿y qué pasó aquí, no? O sea, de reflexión de una introspección muy diferente cuando la puedes combinar con otras personas, porque a lo mejor pues si estás en terapia o estás en tu propio crecimiento personal, pues obviamente tienes introspecciones, ¿no? Pero creo que potencializa mucho que estés en el acompañamiento de otras personas y que se vea reflejado, ¿no? No se me va a olvidar, yo creo nunca la cara de todos cuando terminó el juego y cómo nos volteamos a ver todos así de qué pasó. Fue impresionante y solamente fue una dinámica, no fue todo el juego. Me imagino que llegar a Serotonic Game pues ha de ser mucho más confrontante. ¿Nos podrías
mencionar alguna historia como de éxito o algún ejemplo de alguien que entró, cómo salió? O sea, algún ejemplo como de alguien que te haya platicado de cómo fue en su vida después de haber participado. Sí, por supuesto. De hecho, tengo uno genial. A mí me invitan a facilitar una sesión de Serotonin Game en una casa, en la terraza de una casa, ¿no? Ujú. Y yo me preguntaba por qué. Es una familia del Estado de México, son un montón de hermanos con muchos hijos cada uno y pues no convivían de la manera más saludable, ¿no? Convivían en temas como fiestas y borracheras y lo demás no. Entonces de repente uno de ellos, uno de los hermanos, me dice, oye, a mí me interesaría, pero mi familia no participa en absolutamente nada de esto. Yo lo pago, ¿no? Literal, él pago todo, Ujú. eh, pero lo voy a hacer en la casa, ¿no? Él me dijo en el patio de la casa y en realidad era una terraza, pero organizó su partida, llevamos todos los elementos porque hay escenografía y hay algunas cosas, llegamos con todos los elementos. Cuando veo el volumen de personas, o sea, la cantidad de personas, yo dije, oye, no, yo te dije 16 o 20 personas, no se puede ni con menos ni con más. Entonces me dijo, ¿y qué hacemos? Porque pues estos ya están aquí y yo los invité. Entonces lo que decidimos hacer fue dos partidas, ¿no? Dos partidas de 16 personas cada una. Una vez que terminamos la partida, bueno, las dos partidas, porque pues hubo una manera de poder tener la historia todos en conjunto, después los mandamos a una actividad parecida al buffet que ustedes vivieron, ¿no? Para que tuvieran su espacio y su tiempo y después regresaron unos a la partida y otros se fueron al buffet, ¿no? En ese momento lo que nosotros estábamos haciendo era integrar a la familia. Sin embargo, ellos entraban en competencia también, o sea, ellos no son de perder en nada. Entran en esta parte de la competencia intensa, digamos, apostándole a ganar, ¿no? Y empiezan a descubrir cosas interesantes, ¿no? El hermano que no se aparecía nunca por la casa, los sobrinos que ya no estaban integrados a la familia, el que no le hablaba al otro, todo ese tipo de cosas, con muchísimo gusto te puedo decir que se fueron desvaneciendo a través de la partida, ¿no? A la fecha, eso tiene algún tiempo y a la fecha te puedo decir que esa familia sigue conviviendo de cierta manera y algo mucho más interesante. Tienen sus tableros de Serotonin Game y se juntan todavía a jugar entre ellos, ¿no? Porque esa es otra cosa. Tú te llevas tu tablero y puedes seguir jugando y practicando y haciendo todo con otras personas porque Serotonin Game no nada más son partidas, sino que también hay torneos, ¿no? Ah. Entonces, en algún momento alguien se prepara para abrir un torneo y en el torneo evidentemente ya no estamos hablando de que descubras cómo gestionas todo, sino ahora es de cómo aplicas. Ahora sí estás jugando por algo, ¿no? Por un premio material, de hecho. En serio. Ay, oye, ya me interesó más todavía. Es muy interesante. Sí, entonces la finalidad o el punto es unir, como desafiar tu propio liderazgo o identificarlo y hacer reflexión de ello. Sí, de hecho, parte importante de esto es que a veces, y me ha sucedido con participantes, incluido Eder, se dan Ajá. cuenta en el momento, ¿no? Que está sucediendo algo, cómo es que lo traen de afuera, o sea, cómo traen de su día a día lo que están viviendo en ese momento, y allí también se van un poco, ¿no? Descuidan su partida y tienen un resultado. Entonces, ahí es donde entra parte de lo interesante. En cada momento que a ti te llega algo que se parece a lo que has hecho afuera, es cuando más integras el aprendizaje. Danos un consejo final de cómo analizar nuestra propia vida como si fuera un juego. O sea, ¿por dónde empiezo? Mira, no soy de dar consejos, pero te puedo compartir algo de lo que yo pienso, ¿no? Para ver a la vida como un juego, hay que olvidarnos de las palabras poca seriedad, ¿no? O sea, no hablamos de un juego como algo poco serio, algo informal. Ajá. No, hablemos de un juego como algo que podemos entender que así como la vida no es un videojuego, es un juego. Hay una sola vida y hay una sola oportunidad. A lo que tú le apuestes y a lo que quieras jugar,
debe ser algo que cumpla con tres aspectos fundamentales de tu vida, ¿no? Que es obviamente mantenerte vivo, comiendo, vistiendo, esas necesidades básicas. La otra es que te permita que no te aplaste nadie, pero tampoco aplastar a nadie. Y finalmente, todas las oportunidades que tú tengas para ganar haciendo que otro gane, no dejes que se pasen, ¿no? Eso es así como en el contexto general de la vida, algo de lo que a mí más me ha movido, me ha funcionado y honestamente también a través del juego, no solamente de Serotonin Game, hablando de deportes, hablando de otro tipo de juegos, yo he estrechado ciertas relaciones muy valiosas, muy interesantes para mi propia vida. Y pues bueno, al final yo combino mis pasiones, ¿no? El rock, el deporte o el juego, ¿no? Y la enseñanza, el desarrollo humano, porque nunca vamos a acabar de entender por total, pero algo interesante también es, si tú te sujetas a lo que la sociedad impone, no hay un yo mismo. Pero si intento ser yo mismo y no me sujeto a ello, también estoy siendo esclavo de lo propio que estoy pensando y sintiendo. Por lo tanto, no alcanzamos una libertad plena, pero podemos elegir cuál de las libertades nos queda mejor y cuál va más con nosotros. Carlos, fíjate que esta pregunta va a ser más especial para ti y a este programa porque esta pregunta se la hago a todos los invitados, pero en el contexto que me acabas de mencionar ahorita, a ver qué me contestas. La pregunta es, ¿tú haces lo que quieres? No todo el tiempo, porque diría una frase, ¿no? Si arrojo una piedra al estanque, no soy la piedra, no soy el estanque, soy las ondas, ¿no? Entonces, a veces toca en ese estar siendo, porque no somos en definitiva solo algo, sino estar siendo, a veces toca, esto no lo quería hacer, o al menos no lo tenía planeado hacer, pero si también hay un deber, se hace, ¿no? Y si hablamos de mi profesión o hablamos de a lo que me dedico o de dónde obtengo recursos económicos para vivir, la gran mayoría de veces hago lo que quiero, ¿no? Y muchas otras, definitivamente no. O sea, No se puede. honestidad no siempre es posible, ¿no? Sí, y fíjate que esta es pues la filosofía de este podcast, de ahí el nombre, haz lo que quieras, y siempre digo haz lo que quieras, y por eso vamos a dar información para que en base a nuestro conocimiento y pues nuestras propias libertades, hagamos lo que querramos, ¿no? Ay, muchas gracias por acompañarnos hasta ahorita, hasta el final del podcast. No se les olvide suscribirse y darnos like, compartir este capítulo, porque estoy segura que a alguien le interesa esta información que tú también ya escuchaste, compártesela a esa persona. Juan Carlos, ¿nos puedes dar tus redes sociales para seguirte? Con mucho gusto. Instagram, @jc_comart, Facebook, JC Comart. También nos pueden encontrar en la página jccomart.com y serotonicgame.com. Y ahí podemos informarnos para, pues, adquirir el servicio del juego, porque entiendo que es como o sea, no es a un tablero, o sea, que sí se queda el tablero contigo, pero es como todo un servicio, ¿no? Sí, totalmente. Eso sí sería spoiler, pero sí, hay un tablero y hay un mega tablero, ¿no? Entonces, funciona de esa manera. Allí pueden contactarnos para pedirnos informes. También para lo importante que te quería comentar ahorita es próximamente habrá una convocatoria, no solamente para quien lo quiera jugar, sino para quien quiera convertirse en un facilitador del juego, ¿no? Es un negocio llave en mano, es un camino de negocio a través de la facilitación del propio juego, se certifican en él para que tengan todas las tablas y la experiencia y entonces puedan reproducirlo en el ambiente que a ustedes les parezca más favorable. Me parece perfecto. Ya me estoy viendo inscribiendo. Excelente. Bueno, pues muchas gracias y pues no se les olvide seguir haciendo lo que quieran con las herramientas y conocimientos que tengan. Gracias, bye. Chao, gracias.